A ver, ¿cómo es posible que dos gobiernos que en teoría piensan parecido terminen con políticas económicas que son como el día y la noche? Es una pregunta potente, ¿no? Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en un análisis que justamente compara estas dos visiones. Por un lado, lo que llaman un esquema inconsistente y por el otro, un modelo consistente. Ok, ¿y cómo lo vamos a hacer? Simple. Primero, vamos a entender bien esa paradoja central. Después, nos metemos a ver el modelo consistente de Estados Unidos. Luego, lo contrastamos con el esquema inconsistente de Argentina. Y al final, vamos a ver qué consecuencias y advertencias surgen de todo esto. Y cerramos con un llamado a la reflexión. Bien, empecemos por el principio, ¿no? El corazón de todo este asunto, la paradoja. O sea, estamos hablando de dos, digamos, aliados ideológicos que en la práctica económica se fueron por caminos totalmente opuestos. Y aquí viene la gran pregunta, la que lo pone todo en perspectiva. ¿Por qué? ¿Por qué un gobierno en Argentina que se siente identificado con los republicanos de EEU termina aplicando políticas económicas que son, literalmente, lo contrario? Esa es la contradicción que vamos a desmenuzar hoy. Ok, para resolver este rompecabezas vamos a analizar primero el enfoque estadounidense. El informe lo llama un modelo consistente y todo gira en torno a esa famosa frase, America First. ¿Y cuál es la idea central detrás de esto? Pues es muy directa. El interés nacional está por encima de todo. Es la única forma, según esta visión, de lograr la grandeza del país. Punto. El foco está puesto, clarísimo, adentro, en lo local. Bueno, y esa filosofía no se queda en el aire, ¿eh? Se convierte en políticas bien concretas. A ver, por un lado, ponen aranceles para cuidar su industria. Luego, controlan la exportación de tecnología clave como los chips, por ejemplo. Además, hay una movida muy fuerte para bajar las tasas de interés y que así sea más fácil producir. A eso súmenle que le dan prioridad a su propia energía, a los combustibles fósiles de casa. Y ojo con esto, que es clave. Buscan que la gente tenga más plata en el bolsillo, usando subsidios. Y la pregunta es, ¿funciona? Bueno, según los datos del análisis, el resultado se ve. Fíjense, una proyección de crecimiento anual del PBI del 5.4% para finales de 2025. Un 5.4%. Para que nos hagamos una idea de lo que significa ese número, esa cifra de crecimiento es casi 3 veces el PBI total de Argentina. Es una barbaridad. Ok, ya vimos un lado de la moneda. Ahora vamos al otro. Miremos qué pasa con el enfoque argentino, al que el informe califica de esquema inconsistente. Y aquí la cosa se pone fuerte. La afirmación central del análisis es que las medidas que se toman en Argentina son absolutamente antagónicas al modelo de Estados Unidos. Ojo con la palabra, ¿eh? Antagónicas. No es que sean un poquito distintas, no. Son lo opuesto. Miren el primer choque, en el comercio. Mientras en Estados Unidos se usan aranceles para blindar la industria local, en Argentina lo que se describe es un tipo de cambio que se queda atrás y que en la práctica hace que sea más barato traer cosas de afuera, o sea, una competencia directa para el que produce acá. Y si miramos la política monetaria, el contraste es brutal. Por un lado, en Estados Unidos, toda la intención es bajar las tasas para que producir sea más fácil. Por el otro, en Argentina, una tasa de interés que no para de subir y que, según el informe, mete en una espiral de deuda a las empresas y a las familias. Básicamente, una política que ahoga la producción. Bien, entonces, la pregunta del millón es, ¿a dónde va a parar todo esto? ¿Qué pasa con este esquema inconsistente? Pues según el análisis, las consecuencias que se dibujan son, como mínimo, preocupantes. Y las advertencias son muy, muy serias. El primer punto crítico que se toca es la situación fiscal. Y acá se dice algo muy directo sobre el famoso superávit. La fuente asegura que es absolutamente falso que el presupuesto esté equilibrado. Así, de frente. ¿Y de dónde sale esa afirmación? De los números. Miren el gráfico. De ese superávit fiscal del 1.5%, la gran mayoría, un 1.3%, no viene de que se esté gastando mejor, sino de cortar el gasto de capital. ¿Y eso qué es? Simple. Menos inversión en infraestructura. Rutas, puentes, obras. Para describir el efecto que esto tiene en la industria local, el análisis usa una palabra durísima: industricidio.
Se usa para hablar de cómo las industrias del país se ven perjudicadas por políticas que, según se argumenta, terminan favoreciendo a lo que se fabrica afuera. Y claro, esta situación genera desconfianza. Y la desconfianza, según el informe, se traduce en algo muy concreto, una proyección de fuga de capitales. Se estima que las familias sacarían del país unos 21.600 millones de dólares para 2026. Es una cifra enorme. Con todo esto sobre la mesa, la advertencia final es alarmante. La fuente dice, y cito textualmente, la supercrisis vigente puede transformarse en una hipercrisis con consecuencias nefastas para nuestro pueblo. Palabras mayores, sin duda. Pero bueno, a pesar de esta advertencia tan dura, el análisis no termina ahí, en el pesimismo. Al contrario, cierra con un llamado urgente, un llamado a pensar y sobre todo a actuar. Y es un llamado para todos, para los líderes de empresas, de sindicatos, los políticos, los líderes sociales, hasta los religiosos. La idea es que todos tomen conciencia del momento que se vive y se pongan a reflexionar en serio sobre qué camino tomar. ¿Y cuál es el objetivo de esa reflexión? Pues es muy claro. La propuesta es dejar atrás el esquema actual para empezar a construir un modelo de desarrollo económico distinto, uno que sea permanente, que sea sostenible en el tiempo y, sobre todo, que esté centrado en la producción. Un giro de 180 grados, básicamente. Y con esto llegamos al final, y nos queda una pregunta flotando en el aire. Una que resume todo, ¿no? ¿Qué es lo que de verdad diferencia un modelo económico consistente de un esquema que parece no sostenerse? Después de ver todo esto, parece que la clave está en si las piezas encajan entre sí y, más importante aún, hacia dónde apunta todo el conjunto. Una pregunta para seguir pensando.